El tema a desarrollar el día de hoy es ecuaciones lineales 2. El objetivo de este capítulo, de este tema, que tiene por fecha 20 de marzo del 2020, es la de traducir del lenguaje matemático o del lenguaje verbal al lenguaje matemático y viceversa, ¿de acuerdo? En la clase anterior nosotros estuvimos viendo ecuaciones lineales 1 y vimos cómo resolvíamos las ecuaciones, ¿no? No olviden que cuando teníamos una suma en un miembro, al otro miembro pasaba como resta, la operación inversa. Si es multiplicación, pasa como división. Si es potencia, como raíz y viceversa, ¿no? Hay que tener en cuenta eso entonces. Y veamos acá, entonces, algunos ejemplos, unos conceptos básicos. Dice acá la niñita, ¿cómo se representa el doble de un número? Y ella misma se representa como 2x, ¿no? Veamos acá. El triple de un número, 3x. El cubo de un número, x al cubo. La cuarta parte de un número, x entre 4. Un número aumentado en 5. Un número x aumentado quiere decir más 5. La suma del doble de un número con 5. La suma, ahí está, la suma del doble de un número 2x con 5, o sea, 2x más 5. El doble de la suma de un número con 5. El doble de la suma de un número con 5. Primero acá me dice el doble. ¿El doble de quién? De la suma. Entonces, entre paréntesis, deben ir sumando, ¿ya? De un número con 5. X más 5. La suma de dos números consecutivos. Todo número consecutivo se diferencian en 1. Si yo le pongo X a un número, el consecutivo será 1 más, es decir, X más 1. La suma de X más 1, que es su consecutivo. El cociente de dos números. El cociente de dos números. El cociente hace referencia a una división de dos números, X entre Y. La diferencia de dos números. Si me dicen la diferencia, es decir, la resta, su sinónimo es la resta de dos números, X menos Y. X y Y son los números. La diferencia de los cuadrados de dos números. La diferencia de los cuadrados, que es diferente a decir, por ejemplo, si yo digo, a ver, acá dice, la diferencia de los cuadrados de dos números. Es diferente que yo diga el cuadrado de la diferencia de los dos números. El cuadrado de la diferencia de los dos números. Es diferente, porque ¿cómo sería ahí? Si me dicen el cuadrado de la diferencia de dos números, entonces tendríamos que escribir entre paréntesis, como me dicen al cuadrado, entonces al cuadrado, todo diría al cuadrado, de la diferencia de los dos números, X y Y. ¿De acuerdo? Sería de esa manera. Continuamos. Listo. Pasamos a los ejercicios así rápidamente. A ver, la séptima parte de un número. La séptima parte de un número. ¿Cómo sería en forma simbólica, en forma matemática? Sería X entre 7. La raíz cuadrada de un número. Ahí está, la raíz cuadrada de un número.
un número aumentado en su doble. Un número sería X. Aumentado, ¿qué operación sería? Andy. Más, ¿no? En su doble, ¿cómo pondría? 2X. 2X. Hablen fuerte, por favor, o acérquense al micrófono. Sería X, o sea, un número más su doble, que es X más 2X. El doble de un número aumentado en su triple. A ver cómo sería el doble de su número. 2X más 3X. 2X más 3X. Muy bien. El producto de dos números consecutivos. Dos números consecutivos, ¿cómo lo representaría? Si yo pongo X, ¿cuál sería el consecutivo? ¿Qué le seguiría al X? ¿Cómo? X más 1. X más 1. Entonces, si yo tengo dos números consecutivos, X y X más 1, su producto sería X por X más 1. ¿De acuerdo? Muy bien. El cociente de un número y su mitad. El cociente de un número y su mitad. ¿Cómo escribiríamos ahí eso? Si el número es X, ¿cómo representaría en forma simbólica? ¿Qué dicen? El cociente ya les dije que es división, ¿no es cierto? Entonces voy a dividir un número y la mitad de dicho número. Es decir, X entre X medios. ¿Ya? Seguramente imaginaban ustedes X entre 2, ¿no? La diferencia del triple de un número y 5. La diferencia del triple de un número sería 3X. Y 5. La diferencia, vuelvo a repetir, es resta. Tendríamos entonces la resta del triple de un número, que es 3X, y 5, 3X menos 5. La edad de Javier era, o hace 12 años, la edad de Javier hace 12 años. Si la edad de Javier es X, hace 12 años, ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía Javier hace 12 años? Si supongo que es X. Sería X sería X menos 12, ¿no es cierto? Hace 12 años, X menos 2. El dinero que tendré si gano 20 soles. Si tengo X soles, si gano 20, entonces tendré 20 soles más. Por lo tanto, tendríamos X más 20. Y el producto de dos números, si los números son X y Y, le pondríamos entonces X por Y. ¿Ya? El producto de dos números. Seguimos. Ahora vamos a hacer lo contrario. Tenemos la forma simbólica, la vamos a expresar en forma verbal. 8 menos X. En forma verbal hay muchas formas de representarlo, ¿ya? No necesariamente lo que yo he puesto es la única manera. De repente ustedes lo pueden expresar de otra manera. Pero ¿cómo he expresado yo cada una de estas formas simbólicas en formas verbales? De la siguiente manera. 8 menos X, la diferencia de 8 y un número. 10X, el décuplo de un número. 5 por X más 3, a ver cómo he puesto. El quíntuplo de la suma de un número y 5. Y 3 debe ser, ¿no? Y 3.
3x menos 2. 3x menos 2. El triple de un número disminuido en 2. X entre x más 1. Estos números son consecutivos, ¿no es cierto? Son consecutivos. Entonces, ¿cómo vería? Podría decir, por ejemplo, el cociente de dos números consecutivos. O más claro, el cociente de un número y su consecutivo. 2x al cubo, ¿cómo lo expreso de forma verbal? El doble del cubo de un número. 6x menos 10. Puede ser el sextuplo de un número disminuido en 10, ¿no? O también puede ser la diferencia del sextuplo de un número y 10. ¿Cómo he puesto acá? El sextuplo de un número disminuido en 10. Como le digo, hay varias formas de poder expresar en forma verbal una expresión matemática. Acá tenemos x más 2, x más 3. Estos dos números observo que son consecutivos. Entonces puedo decir simplemente el producto de dos números consecutivos. 2x más 4x. El doble de un número aumentado en su... A ver, escriban su respuesta. El doble de un número aumentado en su... Muy bien, en su cuádruple. Entonces daríamos acá el doble de un número aumentado en su cuádruple. Y este de acá, a ver, escríbame su respuesta, por favor. Tienen 5 segundos para que me escriban su respuesta de la número 20. ¿Ya? ¿Nadie escribe? ¿Qué pasa? ¿Se han quedado dormidos? Muy bien, Álvaro. Bienvenido, Álvaro, a las clases. No es al cubo, Andicito, no es al cubo, fíjate bien. Es al cuadrado, ¿no es cierto? Sí, muy bien, ya listo. Entonces, la respuesta sería, a ver, veamos qué he puesto yo. El cuadrado de un número aumentado en su doble, ¿no? O como dice Abigail, un número al cuadrado más el doble de un número. El cuadrado, un número al cuadrado más el doble de un número. Ahí podría yo traducir como que si estuviese hablando de otro número, ¿no? Si lo que dice Abigail, un número al cuadrado más el doble de un número, lo más correcto sería, para evitar ambigüedades, ¿no? O dudas, es un número al cuadrado más su doble, ¿ya? Para evitar confusiones. Veamos algunos problemas. Ya en base al lenguaje verbal, ya hemos pasado al lenguaje matemático. Ahora vamos a resolver ejercicios. Entonces dice acá, el doble de un número aumentado en 23 es 75. Entonces lo primero que tenemos que hacer es traducir este lenguaje verbal al lenguaje matemático. O en otras palabras, plantear la ecuación. ¿Ya? El doble de un número, 2x, ¿no es cierto? 2x. Aumentado en 23, quiere decir que le vamos a sumar al doble de x, le vamos a sumar 23, y eso va a ser igual a
75. Acá tenemos. Al doble de un número le sumamos 23 y tengo 75. Pasamos entonces a resolver, ¿no? Este más 23 lo pasamos a restar al 75, ¿no es cierto? Me quedaría 52 y el 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir, obteniendo 26. Por lo tanto, ¿cuál es el número? El número sería 26. ¿Está claro? No sé si, no creo que haya dudas ahí, ¿no? El quíntuple de la diferencia de un número con 8. El quíntuple de la diferencia de un número con 8. A ver, escríbeme en el chat, por favor, ¿cómo escribirías eso de manera, simbólica? A ver, escríbemelo, por favor. A ver, Abigail, Álvaro, Amir. Muy bien, ya está. Ya me dieron una respuesta. Entonces, efectivamente, como todos han escuchado, la diferencia, el quíntuple de la diferencia, ¿no? El quíntuple de la diferencia. El quíntuple de la diferencia de un número con 8 es 70. Abigail me ha dado una respuesta, Álvaro me ha dado también la misma respuesta. Veamos si su respuesta es correcta. El quíntuple de la diferencia de un número con 8. ¿Ya? Debe ir entre paréntesis el x menos 8. ¿Por qué no me dice el quíntuple de un número? O no me dice la diferencia del quíntuple de un número con 8. Me dicen el quíntuple. O sea, primero está el quíntuple. Primero está el 5. Y todo eso va a multiplicar a la diferencia de un número con 8. Y eso es igual a 70. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Si me hubieran dicho primero la diferencia del quíntuple de un número, entonces ahí sí sería lo que ustedes han escrito, ¿no? 5x menos 8. Pero primero está el quíntuple. Así que primero va el 5. Muy bien. Esto que está multiplicando, algunos podrían aplicar la propiedad distributiva, multiplicar 5 por x, 5 por 8, ¿no? Pero, en este caso lo que he hecho es, como está multiplicando el 5, al x menos 8 voy a pasar a dividir. Y eso me va a dar 14. Entonces me quedaría x menos 8 igual a 14. Y este menos 8 pasa al segundo miembro sumando. Es decir, 14 más 8, 22. 22. Por lo tanto, el número es 22. El exceso del triple de un número sobre 52 equivale al exceso de 240 sobre el número. Cuando me hablan del exceso, es un sinónimo matemático de diferencia. ¿Ya? De diferencia. Entonces, si me dicen el exceso, tú lo puedes interpretar, o debes interpretarlo también, como la diferencia del triple de un número con 52. ¿Está bien? Entonces, diríamos el triple de un número menos 52. Equivale es igual, ¿no es cierto? Entonces decimos acá, a ver, tenemos, vamos escribiéndolo, ¿ya? El exceso, ya te dije que es la diferencia del triple de un número menos 52. Equivale es igual. ¿A quién? Al exceso, o sea, a la diferencia, ¿no?
De 240 sobre el número. De 240 sobre el número. Ahí está. De esa manera sería entonces el planteamiento de mi ecuación. Y eso debo yo saber plantear. Si yo no planteo bien esto, mi problema va a estar mal resuelto. Por más que haya seguido los pasos correctamente, estaría mal resuelto mi problema. Entonces, ese sería mi planteamiento. Ahí está. Luego, hacemos transposición de términos, ¿no? El menos X, las variables las ponemos en el primer miembro y los números al segundo miembro. Menos X pasaría al otro lado y tendríamos más X. Y menos 52 pasa al segundo miembro como más 52. 3X más X, 4X. Y 240 más 52, 292. Finalmente pasamos a dividir el 4 al 292 y obtenemos que el número es 73. Listo. El sapito de Luciana da 4 saltos, recorriendo en cada salto 3 centímetros más que el anterior. Si el sapito recorrió un total de 74 centímetros, ¿cuánto recorrió en el segundo salto? Muy bien. Vamos a asumir que el sapito recorrió en el primer salto X centímetros, ¿de acuerdo? X centímetros. Como me dice que cada salto da 3 centímetros más que el anterior, quiere decir que en el segundo salto dará X más 3. En el tercer salto, 3 centímetros más que el segundo, o sea, X más 6. Y en el cuarto salto, dará 3 centímetros más que el tercero, es decir, X más 9. Si yo sumo estos 4 saltos, me debe dar la distancia total que recorrió, que es 74. Entonces decimos acá, sumamos los 4 saltos, que me debe dar 74 centímetros en este caso, ¿no es cierto? Decimos X más 3 más X más 6 más X más 9 me da 74. X más X más X más X, 4X. Más 6 más 3, 19 más 9, 18 igual a 74. Este 18 va a pasar al otro lado. A ver, voy a preguntar. A ver, Álvaro, escríbeme en el chat. ¿Cómo pasa el 18 al segundo miembro? Pasa restando. Muy bien. ¿Eres tú, no, Álvaro? ¿No es Pepe? Cuidado, ¿ah? Listo. Entonces pasamos a restar el 18. 74 menos 18 me da entonces 56. Este 4 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. ¿Y cuánto me da? 14. Listo. Pero siempre, a veces tienen la costumbre, listo, ya, acabó aquí el problema. No, hay que ver qué me piden. Me preguntan, ¿cuánto recorrió en el segundo salto? A ver, en el segundo salto es X más 3. Entonces, X me salió 14. Más 3 sería 17. Esa es la respuesta. Por lo tanto, el sapito recorrió 17 centímetros en el segundo salto. ¿Ok? Continuamos. Este problemita sí es un poquito más extenso porque tiene fracciones. Présteme atención. Blas reparte su dinero del modo siguiente. A Fernando le da la mitad de su dinero, obviamente. A Alfredo la séptima parte y a Leti los $2,000 restantes. ¿Cuál era el dinero de Blas? Muy bien. En primer lugar,
vemos que en 3 partes repartió su dinero, ¿no? Si asumo que Blas tiene X dólares, entonces a Fernando le daría la mitad de su dinero, es decir, X medios. A Alfredo le da la séptima parte, es decir, X sobre 7. Y a Leti le da los 2.000 soles o los 2.000 dólares que le quedó. Cuando yo sumo estas 3 cantidades, ¿no? Estas 3 partes, me debe dar el total de dinero que tenía Blas. Entonces sumamos X medios más X séptimos más 2.000 me debe dar X, el dinero total que tenía Blas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, como te decía, hay fracciones, entonces hay que convertirlo a forma lineal. Para ello hallamos el mínimo común múltiplo de 2 y 7, que sería 14. Luego, ¿qué hacemos? A ver, préstame atención aquí porque acá a veces se equivocan. El común denominador, o en este caso el mínimo común múltiplo, lo divido entre 14, 14 entre 2. ¿Cuánto sería 14 entre 2? Muy bien, 7. Y el 7 lo multiplicamos por el X. ¿Estamos? Más. ¿Tendríamos entonces cuánto? A ver. Vamos a ir escribiendo por acá, ¿ya? 14 entre 2 me da 7. Y ese 7 lo multiplico por el X. Entonces tendríamos 7X. Más 14, ahora lo divido entre 7. 14 entre 7, 2. Y ese 2 lo multiplico al X. Entonces tendría 2X. Más. Aquí abajo del 2000 se sobreentiende que hay un 1. Y debajo del X también hay un 1. ¿Ya? Entonces sería 14 entre 1, 14. Y 14 por 2, 28. Y le agrego los 3 ceros. 1, 2, 3. Y acá de igual manera, ¿no? 14 entre 1, 14. 14 por X, 14X. 14X. Eso es entonces lo que tenemos. 7X más 2X más 2.000 más 28.000 igual a 14X. Eso es lo que está por acá. 7X más 2X más 28.000 igual a 14X. Entonces, juntamos, ¿no es cierto? Términos semejantes. 7X más 2X, 9X más 28.000 igual a 14X. Ahí lo tenemos. Este 9X pasa a restar. Muy bien, Amir. Pasa a restar, ¿no? Tendríamos entonces 28.000 igual a 14 menos 9. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me daría? 14 menos 9. Álvaro, Amir, Walter, Abigail. 5. Muy bien. 5X. 5X. Pasamos a dividir y tendríamos entonces que X es igual a 5.600. 5.600. ¿Pero qué me piden? A ver, ¿qué me piden? ¿Cuál es el dinero de Blas? X. ¿Y qué es X? Justamente es el dinero de Blas. Por lo tanto, mi respuesta sería que Blas tenía 5.600 dólares. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? No sé. ¿Alguna duda? Nos dicen, hay un número tal que, si lo elevamos al cuadrado, luego le agregamos 11 al resultado, mira las comas, ¿ah? Y le sacamos la raíz cuadrada, para luego aumentar 4 unidades al resultado, obtenemos 10. Hay que traducir esto al lenguaje matemático. A ver, veamos, ¿cuál sería la resolución? Dice, hallar un número. En primer lugar, voy a asumir que el número sea X, ¿ya? Que ese es el número X. Lo elevamos al cuadrado, dice, en primer lugar, mira. Si lo elevamos al cuadrado, ¿ya?
elevamos al cuadrado. Entonces, acá nos dice, elevamos al cuadrado. Elevamos al cuadrado. Ahí está, primer paso. Luego, ¿qué nos dice? Luego nos dice, le agregamos 11 al resultado. Le agregamos 11 al resultado. Entonces a x al cuadrado le vamos a sumar 11. Luego le sacamos la raíz cuadrada. Le sacamos la raíz cuadrada. A todo esto le vamos a sacar su raíz cuadrada. Ahí está. Para luego, dice, para luego aumentar 4 unidades al resultado. Entonces, a todo esto de aquí, fuera de la raíz cuadrada, le vamos a aumentar 4 unidades. Ahí está. ¿Y qué me dice? Obtenemos 10. Obtenemos 10. ¿No? O sea que todo eso me va a dar igual, todo eso debe ser igual a 10. Listo, ahí está. ¿Ok? Hemos traducido entonces todo esto, mira, ahí está indicado, todo a lenguaje matemático. Ahora para resolver hay que realizar las operaciones inversas. ¿Ya? Hay que realizar las operaciones inversas para llegar al X, ¿no? Empezamos con la suma. Acá tenemos más 4. Debemos llevar al X, ¿no? El 4 lo vamos a pasar al segundo miembro restando. Y eso me daría 6. ¿Estamos? 10 menos 4, 6. El cuadrado, o mejor dicho, la raíz cuadrada, ¿cómo pasa al segundo miembro? ¿Cómo pasa al segundo miembro la raíz cuadrada? ¿Qué me dicen? A ver. ¿Cómo pasa el segundo miembro? Como potencia, claro, porque lo contrario de la raíz de la radicación es la potenciación. Entonces sería, tendríamos raíz de x al cuadrado más 11 igual a 6, perdón, ya no debería ir la raíz, ¿no es cierto? Ya no debe ir raíz. Al cuadrado. Así, ¿no? X al cuadrado más 11 igual a 6 al cuadrado. ¿Y cuánto es 6 al cuadrado? Es 36. Muy bien. Tendremos entonces x al cuadrado más 11 igual a 36. Ahora nos encontramos acá, para llegar al x, todavía me falta eliminar este más 11. Este más 11 pasa al segundo miembro. Entonces, y lo restamos, ¿no es cierto? Restamos 36 menos 11. ¿Cuánto me dará? A ver, Alvarito, ¿cuánto me sale? Escríbeme en el chat. Por favor, a ver, Alvarito, escribe en el chat. ¿Cuánto es 36 menos 11? 36 menos 11, Álvaro. ¿Cuánto salió, Alvarito? Ya, entonces, 36 menos 11 sería 25. Y este cuadrado, como ya vimos acá, la potenciación y la radicación son operaciones inversas. Este cuadrado pasaría como raíz cuadrada, ¿no es cierto? Pasaría como raíz cuadrada. Tendríamos entonces la raíz cuadrada de 25 sería 5. ¿Qué me pide hallar? A y el número. Listo, acá está X porque yo dije que X era el número. Por lo tanto, el número buscado es 5. Muy bien. Espero que haya quedado claro.
Y a continuación, les dejo acá 3 problemitas para que ustedes pongan en práctica lo que he explicado en cada una de las diapositivas, ¿ya? Copien en su cuaderno. Van a copiar en su cuaderno, escúchenme bien, ¿ya? A ver. Van a copiar en su cuaderno desde la diapositiva. ¿Dónde está? Desde la diapositiva número 5. Resolución de problemas, ¿ya? Copian su enunciado y su resolución. Resolución de problemas. Problema 1 hasta el problema 6. ¿Ya? Porque esto de acá, estos cuadros que tenemos aquí, están en el libro. Y eso ya lo copiarán cuando ya tengan su libro. Entonces, repito, desde resolución de problemas del 1 al 6. Y luego hacen su tarea. Muy bien.